Bueno, en el siguiente video tutorial aprenderemos a manejar dentro de Access un modelo entidad-relación. Para esto voy a crear una base de datos con tres tablas. Voy a empezar. Recuerde que debo ingresar a base de datos de escritorio en blanco. El nombre de esta base de datos se va a llamar ventas. Le voy a decir crear. Y recuerden que primero vamos a tener una tabla que nos sale por defecto prediseñada, la vamos a cerrar y vamos a crear nuestra primera tabla. Decirle crear, diseño de tabla. Cuando me aparece la tabla voy a colocar los siguientes campos: n factura, voy a colocar la fecha, luego voy a colocar de modo abreviado el documento de identidad del cliente y por último voy a colocar abreviado también el nombre del cliente. Vamos a organizar el tipo de datos y en este paso voy a ser muy claro. Recordemos que para hacer un modelo de entidad relación, el primer paso que tenemos que tener en cuenta es que el nombre del campo, tal cual como lo escribamos, debe de ser igual en la otra tabla con la que vamos a relacionar. ¿Por qué n factura va a ser la relación? Porque es como el código, digámoslo así, la clave principal con lo que se va a identificar la tabla con la otra tabla. Entonces recordemos que el nombre del campo tiene que ser igual y que el tipo de datos también tiene que ser igual. Si yo coloco n factura texto corto, en la otra tabla también tiene que ir n factura texto corto. En este caso vamos a colocarlo número. Entonces vuelvo y rectifico el nombre del campo. En este caso, en esta tabla que enseguida le vamos a colocar un nombre, que esta va a ser la caja. La primera tabla se nos va a llamar caja, va a ser la primera con mayúscula, el resto en minúscula, y el tipo de datos, el número, en la otra tabla tiene que ser igual. Fecha va a ser fecha y hora, documento de identidad va a ser número y el nombre del cliente texto corto. Ahora recuerden que yo puedo colocar, digámoslo así, una clave principal donde yo quiera. Si yo quiero lo puedo colocar en n factura, si yo quiero lo puedo colocar en el documento de identidad del cliente. Ya tengo que definir cómo es que voy a relacionar y hacia dónde quiero llegar con mi base de datos. En este caso la relación la voy a hacer en n factura, lo voy a seleccionar. Recuerden que antes le decíamos clic derecho encima de la pestaña, guardar, le colocábamos un nombre y nos preguntaba si o no queríamos tener una clave principal, le decíamos que sí y automáticamente encima de, digámoslo así, arriba de n factura se creaba una fila con ID. Acá lo vamos a hacer como quiero explicar el ejercicio para que aprendan a colocar una llave primaria. Selecciono la llave primaria y tiene que estar seleccionado la pestaña de diseño. La pestaña de diseño, mire que me sale una barra de propiedades y acá me sale una llave, clave principal. Le doy clic a clave principal y si vamos a ver, ya tenemos ahí nuestra primera tabla organizada. Le voy a dar clic derecho, guardar y le voy a decir K. Ya tengo mi primera tabla. Teniendo estos campos abreviados no tengo necesidad de colocar una descripción, por eso se dice que es opcional. Entonces voy a cerrar mi tabla y voy a crear mi segunda tabla. La segunda tabla la voy a hacer un poco más rápido. Código abreviado, nombre del producto, y miren que acá voy a dejar el código texto corto y el nombre del producto texto corto. Recuerden que tanto número como texto corto nos sirven como creación de claves primarias o de organización de números, porque recuerden que el tipo de datos números solamente nos digita hasta 10 números. En cambio texto corto podemos agregar hasta 255 campos o ya si quiero por ejemplo los 25 campos, por decirlo así.
Vamos a darle 255 y voy a colocar la clave principal en código, lo mismo. Bueno, aquí me faltó algo. Vamos a seleccionar nuestra fila y listo, ahí está. Le voy a decir guardar y esta tabla se va a llamar productos. Listo. Esto ya es de práctica, ya lo deben saber realizar y vamos a crear nuestra última tabla con los campos que vamos a relacionar. Recuerden que tengo dos tablas, una tabla es caja y otra tabla es productos. Primer punto que tengo que tener en cuenta, recuerden que el tipo de datos, el nombre del campo debe ser igual que la otra tabla con la que voy a relacionar. En este caso el primer campo que voy a relacionar es Nfactura y el segundo campo de la tabla caja y el segundo campo va a ser código, ¿cierto? Por último voy a colocar cantidad y precio. Recordemos que Nfactura en la tabla caja estaba como tipo de datos número, lo tengo que colocar igual, y el campo productos, el código estaba como texto corto. Vamos a colocar la cantidad como número y el precio como moneda. Recuerden que en el campo moneda, en el tipo de datos, en el precio del tipo de datos moneda, recuerden que el formato yo lo puedo cambiar. Si me voy con esta parte, le doy un clic donde dice el título moneda y acá se me activa un botón donde puedo seleccionar el estándar que yo quiero. Lo voy a dejar así por moneda. Y recuerden que esta tabla, como va a estar relacionada, y enseguida lo vamos a ver mejor en la relación, no debe tener una clave principal. ¿Por qué? Porque la tabla caja, que es la tabla A, voy a relacionar Nfactura que tiene una clave principal con Nfactura que no tiene una clave principal. Y de la tabla productos, que tiene código como llave principal, voy a relacionar código de esta tabla, ¿cierto?, que no tiene clave principal. ¿Por qué? Porque recuerden que el tercer paso que debemos tener en cuenta es que una de las tablas tenga llave principal y la otra no tenga llave principal. Eso quiere decir que esta tabla que voy a guardar como detalle nos va a servir como puente para poder relacionar. Pero voy a hacer algo. Yo tengo Nfactura, código, cantidad y precio, pero necesito hacer una operación matemática, porque recuerden que yo puedo tener en la caja un número de factura 1 con un código del producto A001 que significa algo de un producto, una referencia de un producto. Digamos que voy a comprar ese producto 3 veces, o sea que tengo cantidad número 3 a un precio de 1000, o sea que yo tengo que multiplicar cantidad por precio. Esos 3 por 1000 o por 10.000 me deben de dar 3000 o 30.000. Para hacer una operación matemática o hacer un cálculo matemático en una tabla, yo necesito primero que todo cerrar la tabla. ¿Qué significa eso? Que tengo que guardar mi tabla con los campos para después, por último, poder hacer la operación matemática. Teniendo en cuenta los campos que tengo ingresados en este momento, le voy a dar clic derecho, guardar. Voy a guardar mi tabla como detalle, aceptar, y aquí me hace la siguiente pregunta. Recuerden que anteriormente le decíamos que sí, desea crear una clave principal, pero hoy le vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque recuerden que esta tabla va a servir como puente. Le voy a decir que no. Miren que ya está guardada, ¿cierto? Ya con el nombre, sin clave principal. Cuando ya tengo mis datos guardados, los cuales yo voy a hacer una operación matemática después de que esté guardada con un nombre. En algunos casos sí va a tener clave principal la operación matemática, en este caso no, porque esta tabla nos va a servir de puente. Ahora sí, coloco el nuevo campo que lo vamos a llamar total o importe, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Y acá está la clave. Al frente de tipo de datos voy a expender el menú y le voy a decir que sea calculado. Me sale esta ventana. Recuerden que aquí es donde copio las fórmulas. Acá me salen todas las funciones matemáticas y aquí me dice, ¿cierto?, los campos que tiene mi tabla. Miren que son los mismos: Nfactura, código, cantidad, precio, precio.
¿Por qué me salen los campos? Y por eso es importante guardarlo, porque yo ya había guardado la tabla con los campos que iba a realizar la operación matemática. En este caso, para hacer la operación matemática necesitamos multiplicar cantidad por el precio. Entonces me paro en cantidad y le doy doble clic y me aparece entre corchetes cantidad. Luego tengo que multiplicar la tabla. Entonces le voy a dar el símbolo asterisco por el precio y ahí tengo entre corchetes cantidad por, que es el signo de asterisco, entre corchetes precio. Le digo aceptar y ahí tengo ya el cálculo matemático, la operación matemático. Vuelvo, le doy clic derecho, verifico, o sea que rectifico y guardo la tabla y le digo cerrar. En este momento, para poder hacer una relación, tengo que tener todas mis tablas cerradas. Únicamente deben de aparecer estas tres tablas en este momento: caja, detalle y productos. Ahora vamos a crear nuestra relación, modelo entidad relación. Para eso nos vamos a ir a herramienta de base de datos. Cuando se nos desprende el menú, nos sale este menú de propiedades, le voy a dar clic en relaciones. Y recuerden que con la tecla Shift más la flecha hacia abajo de las flechas de cursor de nuestro teclado, voy a seleccionar las tres tablas y únicamente le voy a dar una vez en el botón agregar y le digo cerrar. Bueno, aquí ya tenemos digamos así, las tablas en una vista, estructura, modelo, que la vamos a transformar en un modelo de entidad de relación porque tenemos que relacionarla. Para eso, recuerden que si yo me voy con el título, dejo presionado el botón, como se mueve cualquier imagen, voy a empezar a mover mis tablas para que queden como más organizadas. Voy a colocar la tabla A que está acá, que es caja, la tabla B que es productos y la tabla C en medio de las dos, que es el detalle. Miren, recuerden que, vuelvo y explico, los campos tienen que ser iguales, el tipo de datos tiene que ser igual, y para poderla relacionar, una de las tablas tiene que tener llave principal y la otra no. Eso se llama llave secundaria y en algunos casos se transforma como una llave foránea. Voy a arrastrar este título de la tabla A que es caja hacia la tabla de detalle. Me abre la siguiente ventana. Si por alguna razón me equivoco y llevo a código, recuerden que ahí no voy a poder relacionar porque tienen que ser los dos campos iguales. De la tabla caja a la tabla de detalle debe aparecer n factura, n factura. ¿Cómo corrijo esto? Me ubico en el código y se me va a activar este botón, desprendo la lista y le doy n factura. Luego lo que sigue es, recuerden, seleccionar los tres cajones, que tengo que exigir la integridad referencial, actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. Mire que el tipo de relación que me dispone es uno a varios. Recuerde que solamente hay tres formas: de uno a uno, de uno a varios o de varios a varios. El tipo de combinación le voy a decir que es 3, le digo aceptar y le digo crear. Automáticamente tengo mi primera relación. Lo segundo que hago es que voy a hacer el mismo proceso con el código. Me voy a llevar el código para este lado, del código de la tabla de productos al código del detalle. Me deben de aparecer los dos igual, código y código. Selecciono los dos cuadros, tipo relación de uno a varios, tipo de combinación 3, le digo aceptar y por último le digo crear. Esto es todo. Lo último que tengo que hacer, aquí ya tengo un modelo de entidad relación, tengo mis tablas relacionadas, la tabla A que es caja y la tabla B que es producto, con un detalle de nuestra factura. Le voy a decir clic derecho, guardar y cerrar. Si quisiera volver a ver mi relación, recuerden que tengo que ir a herramienta de base de datos, relaciones, y ahí tengo relacionado mi base de datos. Hasta que llegue este video tutorial, espero les sirva de mucho.